Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 25 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy viernes 25 de abril en menos de un minuto. Primero, denuncian que el partido de Martín Vizcarra falsificó más de 5.000 firmas para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, Vladimir Cerrón y el ex ministro castillista Juan Silva Villegas dejaron de aparecer en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Tercero, el Ministerio Público archivó una investigación contra Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por un supuesto intercambio de favores. Cuarto, el gobierno confirmó que no va a renovar los contratos asociados al proyecto Olmos en favor de las empresas vinculadas a lo que antes fue Odebrecht, hoy Novonor. Y quinto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en su cuenta de X el más reciente bombardeo ruso en Ucrania, que ha sido el más duro en los últimos meses. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. La unidad de investigación de Latina, dirigida por el periodista Christopher Acosta, reveló que peritos de RENIEC identificaron un total de 5.117 firmas falsas en la inscripción del partido político Perú Primero ligado al expresidente Martín Vizcarra. Perú Primero presentó poco más de 40.000 firmas para lograr su inscripción y participar en las elecciones del 2026. De acuerdo con la información revelada, el partido entregó en noviembre del 2022 25.189 firmas, sin embargo el 31.8% del total fue rechazado debido a que 1.936 fueron presuntamente firmadas por el mismo puño. Luego, en enero del 2023, la organización política presentó 6.381 firmas, de las cuales 32.3% fueron denegadas. Posteriormente, en marzo del mismo año, presentó 2.236 firmas, de las cuales casi el 40% se rechazó. Y ya en el 2024, en septiembre, presentó 5.251, un tercio de esa fue rechazada. Y en noviembre presentó 3.600, de las cuales 32.8% se rechazó porque más o menos 1.150 se habrían falsificado. Es decir, había una recurrencia, digamos, en entregar firmas que aparentemente estaban hechas por el mismo puño, que parecían falsificadas de manera deliberada, ¿no? Todo ese parecer pues que había una misma persona o un grupo de personas que estaba generando pues esta situación. El partido ligado a Vizcarra no es el único que ha incurrido en estas prácticas. Como sabemos, esto se ha hecho muchas veces y por supuesto eso no hace que sea menos malo, pero también se ha identificado, por ejemplo, en el partido de Guillermo Bermejo, que habría falsificado alrededor de 40.000 firmas para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Segunda noticia, veo esta mañana en El Comercio que los prófugos de la justicia, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y Juan Silva Villegas, exministro de Transportes del gobierno de Pedro Castillo, implicado en casos de presunta corrupción en ese gobierno, pues ya no aparecen en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, es decir, en esta lista de, entre comillas, los más buscados, que ofrece recompensas a quienes puedan ayudar a identificar su paradero. En el caso de Cerrón, por ejemplo, quien lleva 16 meses en la clandestinidad y está implicado, como sabemos, en el caso del cofre presidencial, es decir, este supuesto uso del vehículo de la presidenta para ayudar a su fuga. En su caso se ofrecía 200.000 soles a quien ayude a identificarlo, cosa que ya no se ofrece. Cerrón ha venido obteniendo, como sabemos, algunos fallos favorables en estos últimos meses que han hecho que se caigan algunas condenas o que retrocedan casos suyos, pero todavía sigue vigente, digamos, la investigación sobre presunto financiamiento ilegal o lavado de activos, digamos, en el caso de su partido, y ahí tiene pues un mandato de prisión preventiva vigente. En el caso del cofre presidencial, digamos, lo que se le imputa es que habría estado en las inmediaciones de una playa en el sur de Lima, donde estaba también la presidenta Boluarte, y que sospechosamente hubo dos vehículos presidenciales ahí y, digamos, no queda claro por qué hubo dos, por qué la presidenta se quedó sola y qué pasó, o a quién llevaron esos vehículos presidenciales, ¿no? Otra cosa que se ha venido diciendo en los medios es que, por ejemplo, el general de la Policía en Retiro, Eduardo Pérez Rocha, en El Comercio señala que la persona que maneja, digamos, este
este comité que establece el programa de recompensas es el actual viceministro de Orden Interno, Max Freddy Pérez, quien curiosamente era jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior en el tiempo en que el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte pasó a la condición de fugitivo. Así que hay sospechas pues alrededor de qué está pasando con la lista del programa de recompensas y por qué está desapareciendo gente que todavía debería estar. Tercera noticia, el Ministerio Público acaba de archivar una investigación por cohecho, es decir, por un supuesto intercambio de favores a manera de soborno que se le había imputado a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta era una investigación que surgió de las declaraciones de Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, quien había afirmado que esta y la presidenta Boluarte se reunieron supuestamente en una sede del COE en la Marina para presuntamente acordar un intercambio de favores. Según Villanueva, Benavides quería evitar que le dieran de baja al comandante de la policía, Raúl Alfaro, y le habría ofrecido a cambio a la presidenta Boluarte archivar investigaciones en su contra. Aquí el asunto es que, más allá de la declaración de Jaime Villanueva, este nunca proporcionó evidencia complementaria que pudiera corroborar sus afirmaciones. No solo eso, sino que algunos de los detalles que proporcionó respecto del lugar, por ejemplo, de cómo era el lugar donde se reunieron supuestamente la presidenta y el ex fiscal de la Nación, también fueron puestos en entredicho, lo que debilitó aún más su testimonio. Y el otro detalle relevante es que Alfaro al final sí fue dado de baja, de manera que en este caso en particular perdió pues el sustento de fondo que tenía el caso y a la Fiscalía no le quedó más que archivarlo para alivio de la presidenta, aunque como sabemos ella debe afrontar varios otros casos más. Cuarta noticia. El premier Gustavo Adrianzen confirmó que el gobierno ha decidido no renovar el contrato de concesión del proyecto Olmos en la región Lambayeque, que está actualmente en manos de la concesionaria Trasvase Olmos, subsidiaria del grupo Novonor, que es el nuevo nombre con el que opera lo que antes era la constructora brasileña Odebrecht. Textualmente, el primer ministro dijo lo siguiente: no se va a renovar ese contrato, es categórico porque no hay condiciones y porque el Estado peruano y en el gobierno de la presidenta no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht, ni con ninguna de sus empresas fachada. Con este anuncio, Adrianzen confirma lo que había adelantado hace unos meses el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien dijo que la posición de su ministerio era que se rechace el pedido presentado por la subsidiaria Novonor en participación e inversiones al gobierno regional de Lambayeque para ampliar por 10 años el contrato que vence el 23 de septiembre del 2025. Recordemos que este contrato para la construcción y operación del trasvase Olmos fue firmado en el 2004 y que en el 2002 empezó a operar esta infraestructura que desvía las aguas del río Huancabamba en Piura, las almacena en el embalse Limón y las conduce a través del túnel trasandino para irrigar hasta el momento más de 22.000 hectáreas de tierras productivas en el Valle de Olmos. Con la ampliación del contrato, la concesionaria buscaba expandir la capacidad del embalse Limón para almacenar agua en la época de lluvias, de modo que se pueda asegurar el riego de hasta 43.500 hectáreas, si es que, como ha sucedido en los últimos años, se reduce pues, el caudal del río Huancabamba. ¿Qué pasará ahora con esta importante infraestructura fundamental para sostener la actividad agroexportadora en Olmos? Lo que dijo el ministro Manero en su momento es que se buscará a un nuevo operador para que administre este trasvase apenas finalice el contrato actual y que se convocará a una asociación público-privada a través de un concurso internacional para encontrar a un operador que permita pues su crecimiento. Esto requeriría, según Manero, que el proyecto sea transferido por el gobierno regional de Lambayeque al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sin embargo, el gobernador regional Jorge Pérez Flores ha desechado esta posibilidad, generando una altísima incertidumbre sobre la posibilidad de que se pueda encontrar un nuevo operador antes de que el contrato venza, lo que ocurre, como les decía, en septiembre. Hablando de Odebrecht y de Brasil, veo que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una, entre comillas, moción de repudio en rechazo al asilo otorgado por el gobierno de Lula da Silva a la ex primera dama Nadine Heredia, condenada recientemente a 15 años de cárcel por lavado de activos. Quinta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió a Vladimir Putin que detenga los ataques a Ucrania luego del bombardeo más mortífero de los últimos 9 meses en Kiev.
El mandatario estadounidense respondió así al brutal ataque ruso de ayer contra la capital ucraniana, que cobró la vida de al menos 10 personas y dejó más de 70 heridos. El bombardeo se realizó con drones y misiles y dio contra infraestructura civil, incluyendo el hospital infantil de Okmatit. En una publicación en la red social Truth Social, pero también me parece haberlo visto en su cuenta de X, Trump dijo, cito textualmente: "No estoy contento con los ataques rusos en Kiev, innecesarios en un mal momento. Vladimir, para. Mueren 5.000 soldados a la semana, logremos el acuerdo de paz". Este fue pues un mensaje sorpresivo, ya que el presidente de Estados Unidos no suele criticar o condenar públicamente las conductas de Vladimir Putin. Al contrario, normalmente es bastante condescendiente o hasta gentil con el mandatario ruso. Sin embargo, en esta respuesta Trump muestra su frustración frente al hecho de que no ha conseguido avances significativos en su objetivo de ponerle fin a la guerra en Ucrania. Como algunos de ustedes recordarán, en la campaña, Trump prometió de forma bastante pretenciosa e inverosímil que iba a resolver este conflicto en el primer día de su presidencia. A finales de mes se cumplirán 100 días desde que asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos y el final de la guerra no parece pues ni estar remotamente cerca. En esa misma línea, durante la tarde de ayer, Trump también tuvo palabras fuertes para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y lo acusó de estar perjudicando las negociaciones de paz. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, hizo referencia a los letales bombardeos que sufrió Kiev y dijo que los brutales ataques demuestran que Rusia, no Ucrania, es el obstáculo para la paz. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy lo que tengo en el espacio de la reflexión del día es una recomendación del libro. Una de las cosas que me resulta más fascinante es entender por qué la gente piensa distinto, por qué algunas personas tienen visiones del mundo construidas desde una mirada más conservadora o más progresista o más liberal. Esto es solamente el resultado de, por ejemplo, el contexto en el que ha crecido o se ha desarrollado personal y profesionalmente una persona, de la gente con la cual se ha asociado, de los círculos en los que ha participado o en general con la experiencia de vida que ha tenido, o hay algo más que puede haber sido determinante en que algunas personas asuman ciertas posiciones ideológicas y no otras. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a quienes se adhieren a posiciones ideológicas más moderadas frente a quienes se ven seducidos por ideologías más extremistas? Este, como le digo, es un tema para mí fascinante que empecé a estudiar con este libro de aquí, que se llama The Righteous Mind, del psicólogo Jonathan Haidt, que tiene ya algo más de 10 años, pero que es extraordinario y lo recomiendo mucho. La bajada del libro es ¿Por qué la gente buena está dividida por la política y la religión? Pero el libro que les quiero recomendar esta mañana es más reciente y lo encontré en una librería en un viaje que hice hace poco a Boston. Es este que está acá, que se llama The Ideological Brain, y está escrito por la neurocientífica Leor Smigrod, y explica justamente qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando asumimos posiciones ideológicas y por qué las ideologías extremistas, por ejemplo, terminan siendo más atractivas para algunas personas que para otras. Este es un campo de estudio bien interesante donde, por supuesto, vale mucho la pena leer a filósofos y politólogos, pero también, como les decía, a psicólogos y neurocientíficos. Entender por qué las personas pensamos distinto y cómo gestionamos nuestras discrepancias pacíficamente es uno de los grandes retos de la humanidad en cualquier momento de la historia, pero particularmente en un tiempo como el actual, tan dominado por la polarización y la posverdad. Así que si están interesados en estos temas, les recomiendo mucho este libro, The Ideological Brain, de Leor Smigrod. Dicho ese paso, voy a empezar a hacer recomendaciones de libro en mi podcast, por lo menos una vez cada 2 semanas, o con mayor frecuencia si me da tiempo para leer más. Así que si quieren sugerirme libros para comentar, pues con mucho gusto tomo las sugerencias que tengan. Me voy a enfocar en libros de no ficción, es decir, libros que tienen que ver con la difusión o discusión de ideas en distintos frentes, y eventualmente también puedo tomar comentarios invitados en esta nueva sección, así que bienvenido cualquier suscriptor de comité que quiera, por ejemplo, compartir un pequeño comentario sobre algún libro que quiera recomendar o que le haya parecido particularmente interesante. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group, a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén todos muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos encontramos el lunes. Adiós.